Hola, mi nombre es Elizabeth Quintana Lescano, soy filóloga cubana y feminista y en este video presentado en el Coloquio Internacional del Programa de Estudios de la Mujer de Casa de las Américas les hablaré sobre la novela El Nervio Óptico de la autora argentina María Gainza, publicada por primera vez en el año 2014. Mi lectura estará apoyada en reflexiones recientes sobre nuestra relación con el tiempo en la sociedad contemporánea y para ello me valdré de una serie de textos inscritos sobre todo en el campo de la sociología, y aunque estos textos asumen un enfoque interdisciplinario, pues toman de la filosofía, la ética, las ciencias sociales y la historia, no se detienen demasiado en los estudios literarios. Por lo tanto, antes de hablarles de la novela, quiero comentarles un poco por qué considero importante que exista una relación entre la sociología y la literatura contemporánea. En su ensayo Ordinary Doom, Literary Studies in the Wasteland of the Present, Mark McGould observa que la disciplina que más se ha detenido en el estudio de la modernidad ha sido la sociología. Incluso su surgimiento y posterior consolidación en la academia fue una reacción a los efectos de la dinamización de las relaciones sociales provocada por la modernidad. Los estudios literarios, en parte por su tendencia a construirse alrededor de una secuencia histórica de autores, textos, géneros y períodos, fallan ocasiones a la hora de abordar el presente, pues a pesar de la exigencia a partir de 1960 de un pluralismo cultural, en la práctica, el currículum sigue basándose en un canon tradicional. Sin embargo, el autor precisa que la primera reacción a gran escala que alertó del poder destructivo de la modernidad fue precisamente un movimiento literario, el modernismo. Por lo tanto, propone una alianza entre la sociología y los estudios literarios para analizar aquellos textos que practican la modernidad reflexiva, concepto que extrae del sociólogo Ulrich Beck, e incorporar a nuestro debate sobre la sociedad actual todo el conocimiento incluido en las obras ficticias. Otro autor que también defiende la relación productiva entre ambas disciplinas es Jacques Linhart, en su ensayo Existencia y objeto de la sociología de la literatura. La sociología de la literatura, aunque ha triunfado en abordar las fuerzas externas al texto, como la sociología de las audiencias, los autores, la crítica, la edición, no ha logrado acercarse al texto en sí debido a la indefinición inherente al objeto literario. Para Linhart es evidente que privar a la definición de la literatura de lo que garantiza su eficacia imaginativa es privarla de lo más esencial de su pertenencia a lo social. Ya hemos superado la vieja definición de la literatura como espejo y mímesis, por lo que debemos considerarla como un contrato entre el autor y el lector que va más allá de lo verdadero y lo falso. Y cito, de hecho, la ficción como espacio de intercambio entre escritor y lector es una realidad sui generis, y es esta realidad la que le interesa al sociólogo. En efecto, es un espacio mental ficticio, alrededor del cual pueden cristalizar diferentes formas del mundo, cambiando las representaciones sociales. El sociólogo alemán Othmar Ramstedt propuso tres formas posibles para experimentar el tiempo en dependencia del grado de desarrollo de la sociedad del momento. La primera, llamada conciencia cíclica del tiempo, era propia de las sociedades arcaicas, y en esta época los individuos solo diferenciaban el tiempo a través de dos distinciones, el ahora y el no ahora, por lo que el pasado y el futuro estaban fundidos en un tiempo cíclico de procesos recurrentes. El pasado y el futuro en esta etapa son estructuralmente idénticos. La memoria del pasado es equivalente a la predicción del futuro. Las experiencias y el horizonte de expectativas son por lo tanto congruentes. Nietzsche lo denomina el eterno regreso a lo mismo. En una segunda etapa que se extiende hasta los comienzos de la modernidad, adoptamos una conciencia lineal del tiempo, con una diferenciación entre el pasado, el presente y el futuro, predominando una visión optimista del futuro en el sentido de telos o fin último, por ejemplo, el paraíso en el caso del cristianismo o la revolución del proletariado en el caso del marxismo.
La tercera etapa, definida como modernidad tardía o posmodernidad, se caracteriza por una conciencia lineal del tiempo con un futuro abierto. El avance de la historia ya no se interpreta como la carrera hacia determinada meta y el final permanece incierto. La época actual es caracterizada de forma pesimista. La única forma de vida posible es el capitalismo de libre mercado, pues la revolución ya no se contempla como una opción real. Se acepta como inminente el colapso de la naturaleza y de las estructuras sociopolíticas, y no existe un grupo avant-garde revolucionario que ofrezca alguna especie de guía para afrontar el cambio del mundo como lo conocemos. La más evidente prueba de este proceso la encontramos en el discurso de posthistoria de Fukuyama, el fin de la historia, y con ella el fin de la razón, el sujeto, la educación, las narrativas, las políticas, etc. En la novela El nervio óptico, la ausencia de certezas provoca una ansiedad constante en la protagonista, hasta el punto de no considerarse apta para el mundo en el que vive, ya que no posee las herramientas necesarias para llevar a cabo las acciones más cotidianas. Una escena donde se pone de manifiesto este sentimiento de angustia continua es en el capítulo número 2, cuando María, la protagonista, escucha de que a su alrededor está sucediendo una catástrofe natural, o sea, la quema de unos pastizales que se había salido de control, y a pesar de que en las noticias le informan que no hay ningún motivo por el cual alarmarse y que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera no son muy altos, María decide montarse en su carro y alejarse lo más posible de esta situación y buscar cobijo en un museo, ya que considera que estos espacios son su santuario personal, e incluso llega a hacer una comparación entre las personas que se encuentran en una guerra que corren hacia un refugio antibombas. Así de extrema le parece la situación que está viviendo. En el transcurso, en el viaje del hotel a la galería, sufre un accidente de tráfico debido a que no era la única que estaba alejándose de este incendio, sino que a su alrededor se escuchan los pitos de los carros, hay una aceleración creciente, un sentimiento de nervios y de angustia, y entonces es que tiene este accidente. Cuando finalmente llega al museo, descubre que las pinturas de su artista favorito, Cándido, no se encuentran en exhibición ya que las están restaurando, y esto provoca que finalmente se desmorone, se sienta en una silla y justo cuando se va a sentar encima de su cartera rompe sus espejuelos, y esto ya es como la gota que colma el vaso y se echa a llorar y siente toda esta incompetencia y esta dificultad de manejar todos los factores de su realidad que no puede controlar. A lo largo de la escena nos reiteran en varias ocasiones que María está embarazada, y en un diálogo que establece con su bebé que aún no ha nacido, le comenta lo afortunado que es por estar todavía dentro del vientre, en un estado de indefinición donde todavía no tiene pasado, presente ni futuro, y por lo tanto se encuentra en una especie de limbo que lo libera de toda la opresión que la protagonista encuentra en su vida cotidiana. Otro momento de la novela donde la autora nos habla un poco de esta sensación que ya había descrito Marx en El Capital con la frase "todo lo sólido se desvanece en el aire", es en su capítulo titulado La estética de las ruinas, donde nos habla del pintor Hubert Robert, que practicaba un estilo llamado la estética del colapso. Este estilo surge primero en la arquitectura y luego se traslada a la pintura, y consistía en adornar los jardines con una serie de ruinas falsas para que la persona que paseara por ellos, cuando se encontrara con estos fragmentos de una época perdida, sintiera la emoción, se sobrecogiera y le invadiera una especie de melancolía agradable. La autora nos dice: Hubert Robert vio en las ruinas una forma de meditación sobre una sociedad que ya no se consideraba a sí misma viviendo en un tiempo de continuidad, sino en un tiempo de contingencia.
Había algo en esa técnica bocetada que se fundía a la perfección con el tema, como si el artista hubiese sido interrumpido por un terremoto en medio del trabajo, como si en un mundo precario terminar algo ya no tuviese sentido. Nada dura, ¿qué puede ser eterno? La roca se corroe, los ríos se congelan, la fruta se pudre. ¿Quién está más solo, el halcón o la lombriz? Se preguntaba Truman Capote a los 12 años, sentado a orillas de un río pantanoso en Alabama. Ahora, si bien esta angustia por lo perdido provocaba en el espectador del siglo XVIII cierto placer melancólico, en la actualidad vemos que es todo lo contrario, ya que la sensación de un mundo que se disuelve solo provoca ansiedad y terror. Un pasaje donde se observa que este sentimiento de ansiedad constante que sufre la protagonista no es exclusivo de ella, sino que se ha convertido en un mal colectivo, ocurre en el capítulo número 7, donde María empieza a experimentar un pálpito constante en uno de sus ojos, y cuando comienza a investigar en internet las posibles causas de este latido ocular, descubre un chat de las personas a las que les late el ojo, y dice: me metí en internet y descubrí los foros de las personas a las que les late el ojo. Un grupo incluso me invitó a una de las sesiones que se llevan a cabo los lunes por la noche en el subsuelo del Hotel Bowen. Se sientan en círculo a relatar el amplio espectro de sus tormentas psíquicas: melancolía crónica, ideas mórbidas, cefaleas recurrentes, sensación de irrealidad. A veces invitan a un famoso que ha sufrido del ojo loco para que relate su experiencia. ¿Cómo hacer para que la cámara no registre su sismo interno? Decliné la invitación y para cortar con la cadena de derrumbes pedí un turno con el médico. Una de las características que, según el sociólogo alemán Hartmut Rosa, define nuestra relación con el tiempo en la sociedad contemporánea es la tendencia a una mayor aceleración. Uno de los ejemplos más evidentes que utiliza Hartmut Rosa para demostrarnos esta aceleración constante es nuestra relación con los medios de transporte. Para ello, primero nos habla de las primeras personas que se montaron en un ferrocarril y que sentían que las imágenes discurrían demasiado rápido por la ventanilla y esto llegaba a producirle mareos. Y nos explica cómo nos hemos ido adaptando a este ritmo y la velocidad de los ferrocarriles, de los trenes, nos parece extremadamente lenta en comparación con la de los automóviles o la de los aviones. En el libro Speed and Micropolitics, Bodies, Minds and Perceptions in an Accelerating World, Simon Glissos nos habla acerca de cómo el jet lag es una manifestación de la diferencia entre la velocidad de nuestro cuerpo y las velocidades que hemos logrado obtener gracias a el avance tecnológico. El jet lag, por lo tanto, es una manifestación de nuestro cuerpo que nos dice que le cuesta someterse a las velocidades que hemos alcanzado gracias al uso de la tecnología. Y ahora, regresando a la novela El nervio óptico, nuestra protagonista María nos cuenta que a lo largo de los años ha desarrollado una aversión cada vez mayor a viajar en avión, hasta necesitar incluso tranquilizantes para poder viajar de un lado a otro. Cuando nos habla de las razones de su miedo, nos dice que para ella volar es algo antinatural y no entiende cómo tantas personas puedan considerarlo algo de la vida cotidiana. Y nos dice: y si te paras a pensar, volar es una locura. Entendés que a la gente joven le parezca excitante, pero gente grande volando, mira que si de repente querés bajar, justo ahí, en las islas de Cabo Verde, ¿qué pasa? ¿Por qué me miran así? Más raros son ustedes que eligen entre chicken o pasta, aceptan con naturalidad esas botellitas de vino con tapa rosca y se miran a los ojos al brindar como si estuvieran en un restaurante de lujo. Muchachos, están en el aire. Si alguien hubiese querido que voláramos, se habría encargado de ponernos alas en la espalda, sobre los omóplatos, donde hay un montón de lugar. Por lo tanto, aquí vemos que la narradora siente que se está quedando atrás con una sociedad que avanza más rápido
de lo que ella puede procesar. Hasta el momento hemos discutido sobre cómo la protagonista de la novela, el nervio óptico, sufre de una ansiedad constante motivada por una serie de factores entre los cuales se encuentran la ausencia de certeza sobre el futuro, el poco control sobre su realidad, que va desde el colapso del medio ambiente hasta pequeños inconvenientes en su vida cotidiana, y por último la sensación de que la sociedad acelera cada vez más y ella se va quedando un poco rezagada con respecto al ritmo del resto de los habitantes. Sin embargo, María no se limita a aceptar pasivamente todas estas imposiciones temporales que le demanda su sociedad, sino que se dedica a desarrollar una serie de estrategias para sobrevivir en este mundo cada vez más acelerado. Una de las características que habíamos observado relativa a nuestra relación con el tiempo en la sociedad contemporánea era la existencia de un presente extendido debido a la fragilidad de nuestro pasado y de nuestro futuro. La protagonista lucha contra esta imposición a partir del diálogo con la niña que fue y la anciana que será. Esto lo logra a partir de dos pinturas. Una de una muchacha que encuentra increíblemente parecida consigo misma cuando tenía 12 años y otra que representa a una persona mayor y que ella vaticina que se parece mucho a la imagen que tendrá dentro de 20, 30, 40 años. Y nos dice: soy una mujer parada en el ecuador de su vida, pero todavía guardo algunos trucos en la cartera. Puedo ir del cuadro de Schiavoni, que está en el Bellas Artes, al cuadro de Miguel Carlos Victorica, que está en el Museo Sívori, en un parpadeo. Es como ir de mi niñez a mi vejez en un instante. Una de las teorías que defiende el sociólogo alemán Hartmut Rosa en su libro Social Acceleration, A New Theory of Modernity, es la jerarquía superior del tiempo por encima del espacio en la sociedad moderna. Les explico. En etapas anteriores a la modernidad, el tiempo y el espacio se encontraban unidos de manera inseparable, de manera que para obtener una posición temporal determinada era necesario observar el entorno, o sea, las estaciones, el movimiento de las estrellas y del sol, para ubicarse temporalmente en un momento específico. La creación de relojes cada vez más precisos se produce una estandarización internacional de la hora y con el surgimiento de nuevos medios de transporte cada vez más veloces se logra un achicamiento del espacio, ya que podemos desplazarnos de un punto al otro con mayor velocidad. Por otra parte, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación posibilita el traslado de enormes cantidades de información en un tiempo muy reducido sin necesitar un espacio físico determinado, o sea, a través del mundo virtual. Nos hablan entonces de la desterritorialización y la descorporalización de la sociedad contemporánea. La protagonista se opone a esta tendencia a través de dos estrategias. La primera, la legitimación de un espacio, la galería, que se convierte prácticamente en un personaje de la novela debido a su importancia, y en segundo lugar, la asociación de las obras de arte con las reacciones físicas que le provoca en su cuerpo a través del llamado síndrome de Stendhal.